Buenos días, chicos. Hoy veremos la ecuación canónica y la ecuación general de la elipse. Primero veremos cómo pasar de la ecuación canónica a la ecuación general. Para esto vamos a desarrollar un ejemplo. Si tenemos la ecuación x menos 2 al cuadrado sobre 25 más y más 3 al cuadrado sobre 16 igual a 1, sabemos que esta es la ecuación canónica de una elipse. Cómo pasar de la ecuación canónica a la ecuación general es el proceso que desarrollaremos a continuación. El primer paso es realizar la suma de fracciones. ¿Esto qué quiere decir? Que primero que todo el mínimo común múltiplo de los denominadores 25 y 16 es 400. Al realizar la suma de fracciones obtenemos en el numerador 16 factor de x menos 2 al cuadrado más 25 factor de y más 3 al cuadrado igual a 1. El siguiente paso es tomar el 400 que está dividiendo a toda la fracción a multiplicar a la derecha del igual. Esto es 16 factor de x menos 2 al cuadrado más 25 factor de y más 3 al cuadrado igual a 400. Ahora desarrollaremos los binomios al cuadrado. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a obtener 16 por x al cuadrado menos 4x más 4. Este resultado sale de el primer término al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. En el segundo término obtendremos 25 factor de y al cuadrado más 6y más 9. Esto resulta de el primer término al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Todo esto igual a 400. Para terminar de destruir los paréntesis debemos multiplicar los términos de la siguiente forma. 16 por x al cuadrado, 16x al cuadrado. 16 por 4x, 64x. 16 por 4, 64. 25 por y cuadrado, 25y cuadrado. 25 por 6y, 150y. 25 por 9, 225. El 400 que se encontraba a la derecha lo vamos a pasar a la izquierda, pero con signo contrario. Luego organizamos los términos. Vamos a colocar el primer término en x al cuadrado, en este caso 16x al cuadrado. Luego el siguiente cuadrado, que en este caso sería 25y cuadrado, menos 64x más 150y. Por último debemos realizar la operación de 64 más 225 menos 400. Esto nos da como resultado menos 111. Todo esto igual a 0. Acá podemos determinar que esta es la ecuación general de nuestra elipse. En un segundo ejemplo vamos a ver que si tenemos la ecuación canónica x al cuadrado sobre 9 más y menos 1 al cuadrado sobre 25 igual a 1, entonces vamos a realizar de nuevo el proceso. Realizamos la suma de fracciones y el mínimo común múltiplo de los denominadores es 225. En el numerador obtenemos 25x al cuadrado más 9 factor de y menos 1 al cuadrado igual a 1. Siguiente paso, vamos a colocar el 225 a la derecha del igual. Esto quiere decir que pasa a multiplicar. Por lo tanto tenemos 25x al cuadrado más 9 factor de y menos 1 al cuadrado igual a 225. Podemos ver que en x no debemos desarrollar ningún binomio, pero en y sí lo debemos desarrollar. Por lo tanto tenemos 25x cuadrado más 9 factor de y cuadrado menos 2y más 1 igual a 225. Terminando de destruir el paréntesis obtenemos 25x al cuadrado más 9y cuadrado menos 18y más 9 menos 225. En este caso, al realizar las operaciones que están en la anterior ecuación, obtenemos 25x al cuadrado más 9y cuadrado menos 18y menos 216 igual a 0. En este caso, podemos afirmar que esta es la ecuación general de nuestra elipse. Ahora veamos cómo pasar de la ecuación general a la ecuación canónica. Si tenemos la ecuación 16x al cuadrado más 9y cuadrado más 64x menos 18y menos 71 igual a 0, esta es la ecuación general de una elipse. Veamos cómo desarrollamos el proceso para pasar a la ecuación canónica.
El primer paso es agrupar los términos en X y agrupar los términos en Y. ¿Esto qué implica? Que tendremos 16x al cuadrado menos 64 en un paréntesis y en otro paréntesis tendremos 9y cuadrado menos 18y igual a 71. En el siguiente paso vamos a sacar un factor común. Ese factor común usualmente es el término que está acompañando a x al cuadrado. Entonces decimos que 16 es factor de x al cuadrado menos 4x. Vamos a dejar un espacio para completar los cuadrados posteriormente. En el segundo paréntesis también podemos ver que el factor común es el término que está acompañando a y al cuadrado, que es 9. Por lo tanto, dejamos 9 factor de y al cuadrado menos 2y y también debemos dejar un espacio para completar el cuadrado. Todo esto igual a 71. En el siguiente paso vamos a completar los cuadrados. Entonces obtenemos lo siguiente: 16 factor de x al cuadrado menos 4x. Recuerden que para completar los cuadrados tomamos el término que está con x y lo dividimos entre 2 y eso lo elevamos al cuadrado. En y vamos a realizar exactamente el mismo proceso. Tomamos el término que está con y, lo dividimos por 2 y lo elevamos al cuadrado. A la derecha del igual debemos tener en cuenta lo siguiente, que acá estamos sumando 4 sobre 2 al cuadrado, pero está multiplicado por 16. Entonces debemos hacer ese proceso a la derecha del igual. De la misma forma podemos ver que debemos sumar 9 por 2 sobre 2 elevado al cuadrado. Luego realizamos la simplificación de términos. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos 16 factor de x al cuadrado menos 4x y este 4 resulta de 2 sobre 2 elevado al cuadrado. En el siguiente término tenemos 9 factor de y cuadrado menos 2y. El 1 resulta de 2 sobre 2 elevado al cuadrado. A la derecha del igual obtenemos 71 más 64, que es la operación de realizar 16 por 4 sobre 2 al cuadrado, más 9 por 2 sobre 2 al cuadrado. Por último, vamos a factorizar nuestros trinomios. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos 16 factor de. La factorización de x al cuadrado menos 4x más 4 es x menos 2 al cuadrado. Recuerden que esto es un trinomio cuadrado perfecto. En el siguiente término tenemos 9 y la factorización de y cuadrado menos 2y más 1 es y menos 1 al cuadrado. Todo esto igual a 144. En el siguiente paso vamos a tomar el 144 que está a la derecha y lo vamos a pasar a dividir. Entonces obtenemos que 144 es el denominador para los dos sumandos que se encuentran en el numerador. Sabemos que por las propiedades que tienen los fraccionarios, el denominador para una suma es el mismo para cada uno de sus términos. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos escribir la fracción de la siguiente forma: 16 factor de x menos 2 al cuadrado sobre 144 más 9 factor de y menos 1 al cuadrado sobre 144. Todo esto igual a 1. Luego realizamos la simplificación en el numerador y en el denominador. Y también debemos realizar la simplificación en el numerador y en el denominador que tienen coeficiente y. Con esto obtenemos x menos 2 al cuadrado sobre 9 más y menos 1 al cuadrado sobre 16 igual a 1. Esta es la ecuación canónica de nuestra parábola. Ahora, realicemos un segundo ejemplo. Tenemos la ecuación 9x al cuadrado más y cuadrado menos 18x igual a 0. El primer paso de nuevo va a ser agrupar los términos en x. Con esto tenemos 9x al cuadrado menos 18x en un paréntesis más y cuadrado. En este caso, y cuadrado es un término que está independiente. El siguiente paso es sacar el factor común en el primer paréntesis, que es 9.
Entonces tenemos 9 factor de x al cuadrado menos 2x. Recuerden que dejamos el espacio para completar los cuadrados. Ahora, ¿cómo completamos los cuadrados? Realizamos el proceso como siempre lo hemos hecho. Tomamos el término que está en x, que es 2, lo dividimos entre 2 y lo elevamos al cuadrado. Recuerden que si este término lo sumamos a la izquierda, lo debemos sumar a la derecha. Pero debemos tener en cuenta que lo debemos multiplicar por el factor que se encuentra al comienzo del paréntesis. En este caso 9. Por lo tanto, a la derecha vamos a tener 0 más 9 por 2 sobre 2 elevado al cuadrado. Si realizamos las operaciones de simplificación, obtenemos 9 factor de x al cuadrado menos 2x más 1 más y cuadrado igual a 9. Ahora vamos a factorizar nuestro trinomio en x. En y no podemos hacer absolutamente ningún proceso. Entonces con esto tenemos 9 factor de x menos 1 al cuadrado, que es la factorización del trinomio cuadrado perfecto x al cuadrado menos 2x más 1, más y cuadrado igual a 9. Luego vamos a tomar el 9 que se encuentra a la derecha del igual y lo vamos a pasar a dividir. En este caso obtenemos 9 factor de x menos 1 al cuadrado más y cuadrado sobre 9. Debemos dividir estas fracciones con el mismo denominador. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a obtener 9 factor de x al cuadrado de x menos 2 al cuadrado sobre 9 más y cuadrado sobre 9 igual a 1. Podemos simplificar los coeficientes de x, por lo tanto, al final obtendremos x menos 2 al cuadrado más y sobre 9 igual a 1. Esta es la ecuación canónica de nuestra elipse. Bueno chicos, eso es todo por hoy. Espero que estén bien. Chao.